Que este fin de semana las temperaturas subirán algo en las islas. Mucho sol y temperaturas elevadas a veces nos pueden causar problemas, como los golpes de calor, las quemaduras o las insolaciones. Hoy queremos saber qué podemos hacer para evitarlas y qué hacer en el caso de que hayamos sufrido una. Y para saber todos estos consejos nos acompaña esta mañana Nicolás Mafiote. Él es médico especialista en medicina familiar del Hospital Parque. Señor Mafiote, muchas gracias por venir. Gracias a usted, Carlos, por invitarme a estar aquí. Bueno, un golpe de calor, lo vimos mucho, pero ¿qué es exactamente un golpe de calor? Un golpe de calor no es nada más que el aumento de temperatura corporal por una exposición prolongada al sol. Esto va a dar lugar a que el paciente tenga una temperatura superior a los 39, 40, o puede llegar incluso hasta los 41 grados de temperatura, y lo que hace el organismo es, por medio de la sudoración, intentar bajar esa temperatura, aunque ese mecanismo se rompe cuando hay un golpe de calor. ¿Un golpe de calor avisa? ¿Podemos estar dándonos cuenta de que lo estamos sufriendo? Puede avisarnos, efectivamente, porque empezamos a aumentar la sudoración, empezamos a tener sensación de falta de agua, de sed, pero el paciente, la persona, llega un momento en que no se da cuenta, sigue cogiendo sol, sigue trabajando o exponiéndose al sol, y va dando lugar a una serie de síntomas que puede llegar a la muerte. En principio hay población de riesgo. Entiendo que los niños y los ancianos son más vulnerables. Los niños menores de 6 años y los lactantes son los más vulnerables a tener golpes de calor. Y los pacientes mayores o las personas mayores a partir de los 65, 68 años, o bien pacientes más jóvenes pero con patologías crónicas, diabéticos, hipertensos, cardiópatas, pacientes con problemas pulmonares, son más susceptibles a tener un golpe de calor. También entiendo que nos estamos acercando a unas condiciones en las que es más favorable tener un golpe de calor. ¿Qué tendríamos que evitar? Fundamentalmente la exposición al sol. No, por ejemplo, la gente que trabaja en la calle, pues lo que tienen que tener es cuidado, que si son, evitar las horas puntuales de mayor calor, o sea, de 12 a 5 de la tarde, que es en donde más incide el calor. Si por H o por B tienen que estar trabajando, pues cada hora descansar un poco, irse a la sombra. Si vamos a correr, vamos a hacer gimnasia, estamos haciendo deporte, pues evitar esas horas, no quitarse la ropa. Lo vemos con mucha frecuencia en las imágenes de gente corriendo a las 12 sin ropa. La ropa nos ¿Es mejor ayuda. llevar una camisa, por ejemplo? Sí, porque esa sudoración se mantiene. De la otra manera, el sol no las va secando y esa pérdida de sudor no la siente el paciente, el corredor no la nota. Imagínese que estamos trabajando una cuadrilla en una carretera y uno de ellos sufre un golpe de calor. ¿Qué tiene que hacer en ese momento, aparte de llamar a emergencias, por supuesto? Lo primero, llamar a emergencia. Lo segundo es intentar esa persona ponerla en la sombra. Y después intentar quitarle la ropa, ponerle bolsas de hielo en las axilas o en las ingles, y si está consciente, porque no haya perdido todavía, darle de beber pequeñas cantidades de agua hasta que llegue los sanitarios y ya empiecen a hidratarlo o lo que haga falta. El sol también nos puede causar otro gran problema, que son las quemaduras. ¿Usted aconsejaría a determinadas horas no ir a la playa, no tomar el sol, no exponerse a él? Yo lo que le aconsejo a la gente que el mejor sol es el de por la mañana o el de última hora de la tarde. Pero efectivamente hay gente que llega y se pone ahí a coger sol. Si están cogiendo sol en esas horas puntuales, de 12 a 1, a las 2 del mediodía, pues en estos casos que se embadurnen en cremas antisolares, ¿no? Que tengan factor de protección o total o de 50 o total, dependiendo mucho también de la piel de cada uno. No olvidemos que cogiendo sol se producen quemaduras solares y se va a provocar un eritema y llega a formarse incluso hasta ampollas. ¿Nuestra alimentación puede ayudarnos a prevenir ciertos problemas? Sí, yo en las épocas de calor lo que se aconseja es siempre evitar las comidas copiosas, las comidas con mucha grasa, e intentar hacer comidas mucho más ligeras, tomar bebidas isotónicas, sobre todo agua fundamental, ¿no? Beber bastante agua. La gente mayor tenemos que acostumbrarla a que beban agua porque no se dan cuenta, sobre todo gente que está institucionalizada, pues esas personas, yo siempre digo a mis pacientes, siempre le digo, mire, usted siempre tome agua, o una botella para usted sola, para que usted a lo largo del día sepa la cantidad de agua que ha bebido. Un vaso de agua en el desayuno, uno en el almuerzo, otro en la mediodía y otro en la cena, más lo que bebamos por ahí,
eso es suficiente. Y ojo con el alcohol, no es bueno, no es positivo. El alcohol no se aconseja, en la época de calor no se aconseja. Es verdad que en esta época pues lo que apetece es una cervecita, que bueno, son bebidas alcohólicas, pero tienen menos grado que un vino o que un licor, ¿no? Otros problemas relacionados con las altas temperaturas o con el verano, o que creo yo que están relacionados, la gastroenteritis. ¿Por qué hay tantas en esta época del verano? Bueno, hay dos tipos de gastroenteritis, está la vírica y la bacteriana. La vírica es la que se produce, es de tipo benigno, dura 24, 48 horas, pues puedes tener un poco de náusea o diarrea. Alguna vez puedes tener una pequeña febrícula. Bueno, son las diarreas del viajero, que nos pasan cuando vamos a un sitio determinado y no estamos acostumbrados a los gérmenes que tiene esa agua, y a nosotros nos puede afectar y a la población que vive allí no. O sea, a nosotros no nos afecta el agua de aquí, pero a los extranjeros cuando vienen, si no han venido por primera y toman agua, van a tener ese proceso diarreico que dura eso, 24 horas como máximo, 48 horas. Y después están las bacterianas. Las bacterianas sí son más peligrosas y se producen normalmente porque la cadena del frío de la alimentación se rompe. Cuando uno hacemos mayonesa en casa, sacamos la mayonesa de la nevera y la dejamos fuera. Si la dejamos fuera, se contamina. Esa contaminación hace que al tomarla nosotros, algún germen, nos vaya a producir un proceso diarreico ya más complicado, con fiebre, con vómitos y diarreas mucho más intensas. Hay que tener mucho cuidado con la cadena del frío y no romperla, ¿no? Cada vez que se saca alimentos de la nevera, se sirve y volverlo a guardar en la nevera, no dejarlo por fuera. Hay otro problema que no sé si está relacionado con estar mucho tiempo en el agua. Hay muchas personas que sufren cistitis llegado el verano, mucha piscina, mucho mar. ¿Tiene algo que ver o no? ¿Y cómo podemos evitarlo? Efectivamente, hay mucha cistitis, sobre todo en mujeres, se produce más cistitis en mujeres que en hombres, hay aumento de conjuntivitis por la sustancia del cloro que se le pone a las piscinas, las otitis son muy frecuentes también. ¿Cómo podemos evitarlas? Las otitis, pues usando tapones, la conjuntivitis usando gafas, la cistitis, pues yo aconsejo a las mujeres que son más frecuentes que una vez que se han bañado, que se cambien de bañador, que se cojan sol ya con un bañador seco. Peligros, pues no tirarse de golpe, entrar poco a poco, lo que nos han acostumbrado de pequeños nuestros padres, nuestros abuelos, que normalmente no hacemos. Se trata de aplicar un poquito el sentido común total. Bueno, ya es lo que dicen, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Exacto. En principio, todos estos consejos que me está dando están asentados en la población canaria. ¿Hay menos problemas con el calor aquí que en otros países? Hombre, aquí estamos más adaptados al calor que en otros países donde no hace tanto calor. O sea, las muertes por golpes de calor en Inglaterra fueron en el año 2003, hubieron unos 1000, en una semana hubieron 1000 muertes. En Francia en el 2007 hubieron 10.000 muertes por golpes de calor. Y bueno, son zonas en donde la temperatura normalmente es más fresca que la nuestra y el golpe el calor viene de repente, ¿no? Y ellos no se han adaptado a ese calor. Nosotros nos adaptamos, como ya tenemos calor, nos vamos adaptando lentamente a eso y posiblemente existan menos golpes de calor en Canarias que en la península o que en Francia o que en Inglaterra. Una última pregunta. Me decía antes, si hacemos deporte no hay que quitarse la camisa. ¿Qué le parece la ropa de baño? Ahora muchos niños sobre todo se visten con una malla de protector solar. ¿Es una buena medida? Es una buena medida y sobre todo si hacen en invierno, pues bien. Además evitas coger sol, no estás cogiendo sol. Bueno, pues vamos a intentar evitar todos esos problemas que nos puede traer el verano. Carlos, lo que sí son las medusas, cuidado con ellas. Y si nos pica una, lavar la medusa, con el brazo, la zona de eso, con agua salada, nunca con agua dulce. Te tengo que preguntar por el mito de las medusas. ¿Nos lavamos con orina o no? Bueno, ácido úrico, y eso puede ayudar. Lo que puede es aliviar el dolor, sí nos puede aliviar. Yo le aconsejo a la gente primero es lavar con agua salada. Si vemos que tienen pequeños trocitos de la medusa, los piquitos, con una zona, con algo plano, un carnet de identidad o una tarjeta de crédito, pasarlo para sacarlo, poner el hielo cerrado en una bolsa de plástico para que no haya contacto con el hielo que es dulce con eso, y después en caso ya si hay dolor, pues un analgésico, bueno, ya se encarga el médico con sabido de poner lo que sea, ¿no? Pues con ese consejo nos quedamos. Muchas gracias, señor Mafiote. A usted por invitar.